Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Los Criterios del Poder Judicial, que en esta ocasión nos engalanamos porque estamos comenzando la sección donde nuestro ponente, nuestro anfitrión, va a ser el magistrado Luis Vega Ramírez, que se va a encargar del programa en materia civil, que pues, se llevará a cabo una vez al mes, como ya les hemos venido comentando en nuestros programas anteriores. Tenemos el orgullo y el honor de que el magistrado comparta con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Seguro abre una nueva etapa que va a ser muy, muy interesante, tanto para nosotros como para ustedes, nuestro fiel auditorio. Por ser esta la primera ocasión, es que me permito hacer uso del micrófono y presentarles al magistrado, aunque no necesita ninguna presentación, que es magistrado de circuito integrante del primer colegiado de circuito del distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Veracruz. Él es una persona muy humilde, nos dijo que con eso bastaba. Sin embargo, creemos que es importante señalar también pues, que es director de la extensión de la Escuela de la Judicatura Judicial en Jalapa, y además que fue presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Además, el magistrado finalmente es una persona muy querida por nosotros, ha participado con nosotros en diversos eventos anteriores, y pues su experiencia, su fortaleza académica son más que probadas, y por las cuales nosotros estamos muy, muy agradecidos, insisto, en tenerlo con nosotros, magistrado. Y si me permite de una vez, porque pues la idea es después cederle por completo los micrófonos a su espacio, su programa, también darle la bienvenida a una persona que estimamos mucho, que personalmente yo estimo mucho, y que le agradecemos a usted también la propuesta, porque en cuanto nos dijo que su primer invitado iba a ser el magistrado Neofito, para nosotros fue una situación de mucha alegría. Finalmente compartimos la tierra natal, y encima es una persona que me conoce desde que era yo muy pequeño y a quien yo admiro desde que también era yo un joven estudiante de Derecho. Entonces, magistrado, por favor, este es su programa, este es su micrófono, usted por favor condúzcalo como a usted mejor le parezca, y bienvenido también, magistrado Neófito. Muy buenas tardes. Adelante, Muchas magistrado. gracias, querido paisano. Saludos a tu papá. Seguramente nos está viendo don Alberto Ruiz Matías. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Adelante, magistrado Luis Vega, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido con la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, y en especial al doctor Rafael Estrada Michel, director de la revista Tiempo de Derechos, y desde luego al maestro César Ruiz, por esta gentil invitación para participar como anfitrión en este prestigiado programa semanal de los criterios del Poder Judicial del aula Talleres de Saberes y Diálogos, aquí con la materia civil, de la cual nuestro invitado de hoy es un gran especialista, del que ya lo presentaré en unos breves momentos, quien es sumamente conocido en todo el ámbito judicial y en el académico por su gran trayectoria de ya casi 40 años. Un gran conocedor de la materia civil, como ya lo podrán constatar enseguida. Previamente, si me lo permiten, hago una pequeña pausa para expresar mis condolencias al señor ministro don Mariano Azuela Huitrón, uno de los creadores de esta fundación, y a su familia por el sensible fallecimiento de su señora esposa, doña Consuelo Boigas Lomelí. En paz descanse. El tema que hoy nos convoca es un tema muy interesante. Me parece a mí que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Es el libre desarrollo de la personalidad. Este es un derecho fundamental. Parte del reconocimiento de la libertad como elemento esencial del Estado liberal, democrático y de derecho. Este reconocimiento de la libertad dota inclusive, si podría parecer extremo, pero dota de legitimidad al Estado, al orden jurídico, a las instituciones y también a las prácticas sociales que hoy estamos advirtiendo y que nos sorprenden cada día con sus manifestaciones de este derecho individual. La libertad como valor se constituye como un imperativo jurídico y ético de la actividad estatal.
La libertad no solo es un atributo esencial de las personas, me parece a mí que es el atributo esencial de las personas, como la facultad para autodeterminarse sin injerencias externas, que según el concepto kantiano, donde cada persona es suprema legisladora de sí misma, el libre desarrollo de la personalidad se construye sobre la base de la dignidad y el valor de la persona humana en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En Alemania se acuña por primera vez este concepto de derecho comparado como un derecho fundamental autónomo. En la Ley Fundamental de la República Federal Alemana de 23 de mayo de 1949, en su artículo 2.1, estableció que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, siempre y cuando no viole derechos de otra, ni atente contra el orden constitucional o a la ley moral. Asimismo, es en Alemania donde inicia su desarrollo doctrinal y jurisdiccional, jurisprudencialmente, siendo el país que más ha desarrollado este concepto en la materia y por lo tanto referencia obligatoria de estas disquisiciones. El desarrollo de la personalidad y la autorrealización está en función de los tres sistemas: el biológico, el psicológico y el sociocultural, de modo que ninguno de los sistemas independiente resulta suficiente. Esto nos lo dice García Emilio, que nos lo recuerda. La primera aplicación de este derecho fundamental se dio, sin embargo, en 1957. En él se define jurisprudencialmente por primera vez el derecho a desarrollarse libremente en su personalidad como una libertad principal y entendida más bien como una especie de libertad de acción, por lo que se extiende a todas las demás libertades y derechos fundamentales. La persona humana, estén o no estos derechos catalogados explícitamente, debe gozar de ellos y debe tener el reconocimiento de estos derechos, aunque probablemente ya en nuestra práctica jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia veremos cómo sí se hace una categorización muy particular, porque entiende el libre desarrollo de la personalidad como una, digamos, libertad indefinida, ¿no? Y ahora seguramente explicaremos por qué. Aunque este derecho, como ningún otro, también es sujeto a limitaciones, no hay derechos absolutos, y es limitado de acuerdo a la persecución de un objeto lícito, un objetivo constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los derechos de los demás y, como decíamos, también en el orden público. La Constitución mexicana, ya hablando en nuestro medio, si bien protege diversas libertades, establece también requisitos para su ejercicio y sus límites. Solo se refiere expresamente al libre desarrollo de la personalidad como hipótesis para la prisión preventiva oficiosa. Por lo que respecta a este derecho, no hay una expresión constitucional de la cual podamos hacer uso para generar interpretaciones. Este aparente vacío ha sido llenado a través de esta labor jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, que ha venido consolidando una teoría para dar contenido y significado concreto a dicho concepto en decisiones altamente relevantes. Por ejemplo, es interesante que aún antes de la paradigmática reforma constitucional de 2011, la Corte, en una sentencia de 2009, en el amparo directo 6 de 2008, sobre un caso referente a la rectificación de actas registrales de una persona transexual, explicitó ampliamente el contenido del libre desarrollo de la personalidad. Y si me permiten, me parece que es bien interesante recordar un apartado de esta resolución que dice: es en la psique donde reside el libre desarrollo de la personalidad jurídica, por referirse a las decisiones que proyectan la autonomía y la dignidad de las personas.
La libertad protegida por el orden jurídico para garantizar el desarrollo digno de la persona se vulnera cuando a ésta se le impide irracionalmente alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida y escoger aquellas opciones que den sentido a su existencia. Del respeto al pluralismo se desprende el libre desarrollo de la personalidad, reflejado en el marco de protección constitucional que permite la coexistencia de las formas más diversas de vida. La ausencia de reglamentación en torno a la transexualidad, y aquí es donde se advierte cómo la Corte empieza a desarrollar esta teoría a partir de vacíos legales. El legislador pues es un resolutor de problemas, digamos, a priori, y es el juzgador el que lo resuelve y crea normas a posteriori, justamente a través del caso concreto. Y aquí menciona la ausencia de reglamentación en torno a la transexualidad no impide que las situaciones se resuelvan en la medida en que éstas se vayan presentando. Aquí, desde luego, se legitima la función jurisdiccional y aún ante la ausencia de la ley. Por ende, en el caso concreto se deben tomar como base la dignidad, la salud y el pleno desarrollo de la personalidad a fin de que se reconozca jurídicamente el ejercicio pleno de su personalidad sin restricción alguna. Aquí vemos cómo la Corte, insisto, antes de la reforma de 2011, ya se había pronunciado sobre este importante tema y ya había sentado las bases de la disquisición sobre el concepto de el desarrollo libre de la personalidad. Entonces, ha identificado este concepto como la posibilidad de elegir de manera libre y autónoma el proyecto de vida que la persona desee realizar. Entonces, este es el proyecto de vida que, si bien no existe una determinación normativa en la Constitución que establezca concretamente un particular derecho, en realidad, a través de este que le llaman derecho, digamos, difuminado, derecho que está permeando todas las demás libertades, se reconoce y se protege esta prerrogativa, ¿no? Que en realidad es una prerrogativa instrumental para la realización de otros derechos, tales como la posibilidad de determinar el estado civil, la profesión, prácticas religiosas, la orientación sexual, etc. La Corte se ha pronunciado sobre diferentes temas. Podemos recordar aquí el uso lúdico o recreativo de la marihuana, el divorcio sin expresión de causa, que parte de un derecho también a la determinación del estado civil, la orientación sexual, la elección o variación del nombre, el orden de los apellidos, el matrimonio de las personas entre personas del mismo sexo, la interrupción del embarazo, la identidad sexogenérica y modificación de las actas del registro civil, hasta la muerte digna. En fin, hay muchísimos temas que se abarcan en esto que se denomina el libre desarrollo de la personalidad, que no es otra cosa que el reconocimiento a la elección libre, autónoma, de un proyecto de vida en relación con libertades que no están explícitamente determinadas y consagradas. Y es la Corte la que a través de casos concretos le va dando contenido. Entonces, a mí me gustaría mucho escuchar ahora a nuestro muy querido invitado y que quisiera, si me hace favor, presentarlo. Ya di una introducción que creo que ya salió muy larga, porque hay que escuchar es a nuestro invitado, y presento a todas y a todos ustedes en esta aula al señor magistrado Neófito López Ramos. Es actualmente presidente del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa de Enríquez, Veracruz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho
por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad de Tepantlato, en Ciudad de México, doctorado honoris causa por la Universidad Paulo Freire, en Managua, Nicaragua, doctorado en Derecho por la Universidad de Tepantlato, Ciudad de México. En lo académico se ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sistema de universidad abierta, así como en el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, ya lo dije mal, creo que Escuela Federal de Formación Judicial, en el Instituto de la Defensoría Pública Federal en materia de amparo y procesal civil. También ha participado como expositor en algunos foros sobre el juicio de amparo y derecho ambiental, entre otros. En el Poder Judicial de la Federación, decía yo que ya próximamente va a cumplir 40 años, casi de la edad que se ve, en los cargos de actuario, secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado de circuito, secretario de estudio y cuenta de la segunda y tercera salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal, juez de distrito y actualmente magistrado de circuito. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar aquí en Tiempo de Derechos, en esta aula de reflexión y de análisis de los criterios del Poder Judicial de la Federación, hoy que analizamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y quisiéramos saber cuál sería su aproximación a este tema, magistrado. Gracias, César Ruiz, por ese recordatorio de aquella época allá en la casa de ustedes de Coyoacán, cerca de los viveros. Y desde luego que te tengo muy presente a ti, a tu papá, a tu mamá. Y bueno, mi querido Luis, muchas gracias por la invitación. Cumpliste cabalmente, como te dije, que tú hablaras del tema y que yo solo trataría de hablar de algo complementario. Como complementario es este derecho de libre desarrollo de la personalidad. Es complementario y subsidiario en la medida en que nuestras constituciones, si bien no establecen un catálogo expreso de derechos, sí están implícitos en cada una de las garantías que establecen. Así, desde luego, el pilar fundamental es el artículo 1, a partir de 2011, en la medida en que, por un lado, el Estado solamente reconoce los derechos, no los crea, no los establece. Esa es una de las grandes diferencias que hay antes de nuestro sistema constitucional de 2011. Esta obligación del Estado de reconocer los derechos de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio nacional. Y es un derecho complementario porque ya tenemos de manera clara en el artículo 4 constitucional un derecho a la salud, un derecho a que la familia se determine el desplazamiento de los hijos, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de asociación, el artículo 5 con su derecho a la libertad de trabajo o actividad lícita, profesión, arte y comercio. La libertad de creencias en el artículo 24 constitucional, la libertad de tránsito en el artículo 11, etc. Hay todo un catálogo de derechos y las garantías correspondientes para su protección. Pero hay este espacio del ser humano que tiene que ver con su conciencia, con su voluntad, con la posibilidad de determinar un plan de vida, un proyecto, de qué es lo que desea, cómo se percibe a sí mismo y cómo quiere que lo perciban los demás en sociedad. Este es el contenido genérico, indefinido de este derecho de libre desarrollo de la personalidad y que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 148-2017, que establece
este tema de el aborto que ya mencionaste, donde decide y determina este derecho de las mujeres a la libre decisión de procrear o no procrear. Ahí nuestra Suprema Corte establece que este derecho es moldeable, como ya lo precisaste, que se trata de establecer en cada caso concreto si corresponde o no a este contenido, que solo tiene como límites, como también ya lo apuntaste, el derecho de los demás, el que no cause perjuicio a terceros, y nuestro orden público, o como lo dice la Constitución alemana, el orden constitucional y la moral. ¿Sí? Creo que finalmente todos los derechos que nos corresponden como personas tienen ese límite necesario. No causar perjuicio a terceros y no transgredir el orden público. Un orden público que como concepto indeterminado también, desde luego habrá que establecerse en cada caso concreto. Pero por lo pronto me parece que ese contenido no podría entenderse si no tenemos como base también la dignidad humana. Es la dignidad humana el fundamento, condición y base de todos los derechos humanos. La libertad como esa posibilidad de expresarnos en todas las manifestaciones de la personalidad tiene que ver con la dignidad humana. Y diría yo que el artículo 1 constitucional, en la medida en que prohíbe discriminar por todas estas categorías que señala, es a la vez el espejo donde se refleja el hacer positivo de la persona. En la medida en que tengo derecho a que no se me discrimine por mi estatura, por mi color de piel, por mi preferencia sexual, por mi nacionalidad, etc., en esa medida tengo derecho a ejercer su respeto y protección. En este momento, hablando de la estatura, me acuerdo de un caso que resolvió la Corte Argentina. Un profesor, una persona que quería ser profesor, quiso inscribirse en un instituto de formación de profesores, pero tenía una estatura de 1,48 y el reglamento exigía 1,60. La justificación para esta regla de estatura era que el profesor tenía que tener una gallardía, una estatura mínima para poder imponerse sobre los alumnos, sobre los discípulos. Esta idea perfeccionista que puede asumir el Estado en alguna de sus normas, concibiendo a un ser humano con ciertas cualidades, se cuestiona incluso por don Luis Díaz Picasso, diciendo que este derecho de la libre personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, es un rechazo radical a esta tentación del Estado de incursionar en la vida privada de los demás y una actitud paternalista de decidir qué es lo que nos conviene a todos y cada uno. ¿Sí? Mientras que este derecho al libre desarrollo de la personalidad nos convierte, dice don Luis Díaz Picasso, como juez de nuestros propios intereses, a establecer con conciencia, con voluntad, qué es lo que queremos como proyecto de vida. Esa sería una primera aproximación. Muchísimas gracias. Muy interesante esta estructura que se le está dando para conceptualizar el libre desarrollo de la personalidad. Y aquí me llama la atención un tema que surge, que es el paternalismo del Estado. El paternalismo del Estado. Es decir, en la medida en que, me parece a mí, el Estado concibe a sus ciudadanos, a sus gobernados, como menores de edad, entonces genera políticas públicas paternalistas en donde sustituye la autonomía de los gobernados y establece sus propias normas. Y me parece que cuando se reconoce en nuestra Constitución que los derechos son
reconocidos, y por lo tanto el Estado tiene que reducir su ámbito de actividad y tiene que reconocer y respetar, ya lo dice el artículo primero, garantizar, proteger, promover los derechos fundamentales. Entonces pareciera algo natural el que en un Estado liberal, donde se reconocen los derechos de las personas, el libre desarrollo de personalidad, es decir, las manifestaciones particulares de las libertades tendrían que ser reconocidas. Aquí el tema es, por ejemplo, tratándose de la interrupción del aborto, tratándose del nombre, pueden elegir incluso el nombre, el estado civil, es decir, todos estos derechos indefinidos que están, que brotan desde luego del sistema normativo, pero no, como no están expresos, sino que su contenido se va a ir cubriendo con la interpretación de la Constitución que haga la Suprema Corte. Entonces, la pregunta es si habría un límite para esos derechos o no. Me estoy refiriendo al tema de la interrupción del embarazo. Me estoy refiriendo al tema de la autopercepción sexogenérica, es decir, que de alguna manera yo me autopercibo como mujer o me autopercibo como hombre, cambiando el origen biológico, sino por roles de género socialmente y culturalmente aceptados, y que basta con que una persona se perciba de esa manera para que pueda desarrollar actividades y obtener reconocimientos administrativos o legales de esa nueva condición, ¿no? Y entonces se pueden generar cuestiones relacionadas con, por ejemplo, decir que alguien es mujer. Una persona del sexo masculino se autopercibe como mujer y puede entonces entrar a baños de mujeres, inscribirse en competencias deportivas solo de mujeres. Tendríamos que estructurar el cuerpo normativo para que haya este respeto a los derechos de las personas a través del libre desarrollo de su personalidad, de la posibilidad de que puedan definir su propio marco normativo de vida, generar un proyecto de vida y al mismo tiempo generar estabilidad en los sistemas sociales que el Estado tiene también la obligación de impulsar, ¿no? Sí, muy interesante este planteamiento porque finalmente tenemos que reconocer que somos un producto histórico, cultural, social, y las influencias ideológicas permean en cada época de la historia de cualquier cultura, de cualquier pueblo. En principio, filosóficamente, Radbruch decía que las civilizaciones se fundan en lo que equivale a los 5 sentidos del ser humano. Los seres humanos tendríamos un sentido de lo bueno, y entonces hay que darle un sentido social, un sentido de la belleza, y entonces está el arte, un sentido de lo útil, y está la técnica, un sentido de la verdad, y está la ciencia, etc. Y cada sociedad responde a una ideología. Se me ocurre recordar un caso de la República Argentina. En la República Argentina, en 1888, su Código Civil regulaba el divorcio, pero solo como separación de cuerpos, no la disolución conyugal, de manera que no podían contraer matrimonio. ¿Sí? Solo podían aspirar a disolver el matrimonio. Esto permaneció hasta 1887, casi un siglo. Sucedía entonces que
algún caso de argentinos que venían a México a divorciarse y tenían el problema después de que las sentencias dictadas aquí en estos juicios de divorcio no podían ejecutarse porque eran contrarias al orden público argentino. Lo cierto es que un año intermedio por ahí, 1953-54, donde se permitió el divorcio, pero la influencia ideológica imperante en esa época no lo permitió. Pero en 1987, la Suprema Corte Argentina establece a través de un caso concreto que sí se debe dar este divorcio con efectos de disolución del vínculo conyugal, porque precisamente atenta contra este derecho a un plan de vida, este derecho a la libertad de elegir seguir o no casado. ¿Sí? Y con esto quiero decir que al igual que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cortes constitucionales y los órganos jurisdiccionales lo que hacemos es complementar la actividad legislativa y administrativa de las autoridades de un Estado concreto. ¿Sí? Finalmente, las estructuras imperantes lo que hacen es crear un material legislativo que se va quedando atrasado, no va respondiendo de manera inmediata a las necesidades y a las exigencias de estas nuevas ideologías y a estos reconocimientos de los derechos. Y en la medida en que estas estructuras administrativas y legislativas limitan el ejercicio de este derecho en aquel ámbito argentino, a que obtener el divorcio como con el efecto de disolver el vínculo conyugal, o como ya lo decías, en nuestro país, el derecho a decidir no permanecer casado, que baste la voluntad del individuo para justificar la constitucionalidad de este artículo de la codificación de la Ciudad de México, que desapareció todas las causales de divorcio que teníamos y que eran muy difíciles de probar, para reducirla a la sola voluntad de uno de los cónyuges. Y ahí está precisamente el reconocimiento a esa autonomía, a esa libertad, a esa conciencia y voluntad de determinar qué es lo que quiere para sí el individuo respecto de su persona y de su proyecto de vida. De manera que no nos debe extrañar precisamente que los casos que podemos enumerar y que ya hiciste favor de hacerlo, son precisamente respuestas a este ejercicio de este derecho, ¿sí? En tutela de este espacio vital, de este espacio personalísimo, ¿sí? Que está implícito en todos los demás derechos y en todas las demás libertades. Necesariamente son las resoluciones judiciales las que van a lograr este diálogo con el Poder Legislativo y la autoridad administrativa. En este planteamiento de la reasignación sexual, se trata de adecuar este estado psicosocial a uno físico, y de ahí vivir en el sexo que se ha elegido y con el que se identifica plenamente la persona. Desde luego que nuestros registros civiles y nuestros códigos civiles primero no contemplaban esta posibilidad de que alguien llegara ante el juez del registro civil o al director del registro civil y le dijera: quiero una nueva acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque la misma estructura administrativa, los mismos libros, probablemente no contenían esta posibilidad, como tampoco contenían, por ejemplo, el que pudieran adoptar y registrar como hijo personas del mismo sexo. ¿Sí? Y tiene que ser a fuerza de una sentencia de amparo, porque es nuestro recurso constitucional idóneo para ese fin, de anular esa norma y obligar a la autoridad administrativa a reconocer este derecho. Por eso, como lo dice la Suprema Corte, en cada caso concreto se va a moldear este derecho, y retomando esta idea
que se resuelve en la contradicción de tesis 346-2019, lo que tenemos es precisamente que la única base para esta reasignación sexogenérica es la voluntad, el consentimiento informado, libre, ¿sí? Y esto va a vincular a la autoridad administrativa, que no puede exigirle mayor certificados psicológico o médico, sino que va a bastar su voluntad. Que se va a encontrar con trabas en la realidad, precisamente porque la sociedad todavía responde a cuestiones estructurales y no estamos todavía en esta posibilidad de establecer esta definición, ¿sí? Recuerdo aquí una serie de televisión que se llama Survivor, que entra la esposa, la cuñada del presidente de Estados Unidos en esa serie, y entra a uno de los baños de mujeres y va una oficial y la saca, precisamente porque el baño está diseñado para un género biológico específico, ¿sí? Pero creo que son cuestiones de la realidad que creo que poco a poco deberán ir evolucionando, pero por lo pronto es el Poder Judicial y es el juicio de amparo el que ha venido, o la acción de inconstitucionalidad en algunos casos, donde se va permeando este derecho de libre desarrollo de la personalidad para poder mejorar esa situación de discriminación que se ha venido padeciendo por estos grupos. Sí, muchas gracias. No, y efectivamente, parece ser que el ámbito del libre desarrollo de la personalidad, todo el cúmulo de derechos que están allí identificados, se refieren a las decisiones más íntimas de las personas. Y son esas las que tienen mayor renuencia, tanto en la sociedad por razones culturales, como para las autoridades por razones normativas. Y entonces resulta que si alguien se percibe como mujer, ¿no? Tiene que agotar gran cantidad de procedimientos para poder alcanzar ese reconocimiento y también el registro correspondiente, que es la tesis, bueno, la jurisprudencia que estamos analizando. Y ya esta dice, no, vamos a remover todos los obstáculos que impidan que las personas ejerzan su libre desarrollo de su personalidad. Si alguien se autopercibe como mujer o con un sexo distinto, podrá acudir ya no a la vía judicial. ¿Por qué? Porque es tardada, es pública, requiere publicidad y además hay una afectación, dice la jurisprudencia, innecesaria en la vida privada. Y entonces puede acudir directamente ante las autoridades administrativas para que, como bien se señala, haga el registro correspondiente, ¿no? Y lo mismo pasa ahora con el tema de la elección del estado civil. Y esta es una elección del estado. Yo decido si permanezco casado o no. Y entonces, antes era verdaderamente enorme, gigante, y muy complicado todo el problema de seguir un juicio de divorcio, y que normalmente no se acreditaban las causales y resultaba que una persona seguía mantenida en un estado civil que no deseaba. Entonces, bueno, pues ya la Corte también ha eliminado estas restricciones para que pueda manifestar su voluntad y determinar si o no permanece casado. Lo mismo la interrupción del embarazo. Y con esto quiero mencionar que estos ejercicios de libertad íntima, del proyecto de vida, de las grandes decisiones personales, son las que más resistencias tienen en la sociedad y en la normatividad. Por lo tanto, parece ser que hay estructuras culturales que imponen al individuo cierta manera de actuar, cierta manera de pensar, le introyecta valores y le introyecta principios,
¿no? Entonces, bueno, y ahora hasta los menores de edad ya pueden también decidir qué tipo de relación puede tener con las demás personas para determinar su estado, su asignación sexogenérica, ¿no? Pueden decir, yo soy hombre, yo soy mujer, ¿no? Entonces, pues menudas cuestiones tenemos allí. El problema es cómo se van a regular para tener espacios de seguridad jurídica en la sociedad, ¿no? En términos generales. Y ya está aquí nuestro queridísimo y muy admirado doctor Rafael Estrada Michel. Qué bueno. Perdónenme, por favor, señores magistrados. Ya no me acordaba de lo que es el tráfico en la entrada a esta muy noble y leal ciudad. Una disculpa y qué gratos escucharlos. Señor Muchas director. gracias. Bienvenido. Bienvenido. Entonces, y eso es, ¿qué hay detrás? ¿Por qué hay tanta resistencia para que las personas puedan decidir sobre su proyecto de vida personal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sí se establecen todas estas libertades generales? Y que la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de tránsito, etcétera, todas las libertades que tenemos en nuestra Constitución. Pero justamente la libertad más importante, que es la libertad personal de determinar qué hacer, ahí es donde están la mayor parte de trabas que hoy la Suprema Corte está removiendo para facilitar las cosas. Y todas generan grandes discusiones, todas generan se polariza incluso los criterios de la sociedad y hay pues toda un reto que corresponde resolver desde luego a los abogados, pero también a los sociólogos, a los políticos y a todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales y de la conducta humana, ¿no? Entonces, este es un tema. Y claro, estamos viendo aquí las jurisprudencias que hay en torno al libre desarrollo de la personalidad y todas tienen un signo libertario. El problema es hasta dónde se puede tolerar o hasta dónde se puede permitir o hasta dónde se va a llegar. No estoy diciendo que debamos ser intolerantes, no estoy diciendo que debamos impedirlo o prohibirlo. Mi visión es en relación con cómo vamos a empatar una sociedad en equilibrio, una sociedad justa, una sociedad igualitaria, ¿no? Estaba viendo una noticia en España de violencia doméstica, ¿no? En donde solamente era violencia doméstica por razones de género. La esposa va y denuncia al esposo, pero resulta que el esposo elige ser, cambiar de género y se autopercibe como mujer. Y entonces allí pues ya no sería un problema de género, porque los dos son del mismo género. Las dos serían una mujer y la otra autopercibida mujer. Y entonces, ¿ahí cómo se resuelve el problema? ¿No? Entonces, ahí hay esas circunstancias. No sé qué opine el magistrado. Muchas gracias, magistrado Vega. Primero, voy a retomar el tema de la expedición de este nuevo documento, de esta nueva acta de nacimiento, porque el problema previo a este caso es que nuestros códigos civiles lo que regulan es una rectificación de acta, pero no un cambio de sexo. Esa es la limitación a que me refería con las estructuras administrativas y legales. O sea, no está previsto expresamente esta posibilidad, por lo menos no en todas las entidades de la República. Este lunes escuché que en el municipio de Teciutlán, estado de Puebla, se había dado la primera expedición de un acta de nacimiento por reasignación sexogenérica. ¿Sí? Y que implica que ante la dirección del registro civil, la persona interesada vaya y con este ejercicio de su conocimiento libre e informado,
solicite esta reasignación. ¿Sí? Si solamente se le expidiera un acta de nacimiento de la que ya tiene y se hiciera una anotación marginal de que cambió de sexo, desde luego que se estaría vulnerando esta identidad de manera integral y no se estaría respetando esta privacidad a que ella hacía referencia, no nada más en cuanto a expeditez, sino la publicidad que puede tener en un juicio correspondiente. Por eso es que la Suprema Corte en esta contradicción de criterios lo que decide es, ¿debe seguirse un procedimiento judicial o debe seguirse un procedimiento administrativo? Y desde luego se decanta por el procedimiento administrativo en la medida en que tiene estas características que precisabas: privacidad, sencillez, expeditez, y hay una adecuada protección a la identidad del género mediante la expedición del nuevo documento. La Suprema Corte en esta contradicción lo que establece es que si hay un procedimiento judicial que reúne estas características, será bienvenido. Pero el ideal, en todo caso, sería este procedimiento ante la propia autoridad administrativa. El problema que veo por lo pronto es que ya en otras materias la Suprema Corte ha establecido que su jurisprudencia no vincula a la autoridad administrativa. Y si no la vincula, entonces la autoridad administrativa tendrá que voluntariamente ser receptiva de estos criterios de la Suprema Corte y adecuar, como lo hizo este municipio de Teciutlán, por ejemplo, ya su propio director de registro civil, su propia estructura administrativa ya está respondiendo a esta necesidad de respetar y que la persona haga efectivo su derecho a este libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Pero entonces es un diálogo, es una influencia que debe hacer los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la autoridad administrativa, a sus estructuras normativas y a sus estructuras sociales. Y el límite que ha determinado la Suprema Corte de Justicia es en el sentido de que esto no implica que vaya a desligarse de sus obligaciones contraídas con anterioridad, con la, diríamos, identidad que tenía antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo habría un fraude a la ley. ¿Sí? Si alguien buscara esta figura para evadir sus responsabilidades, estoy pensando en una obligación alimentaria, por ejemplo, y decir, bueno, pues ya me autoescribí de este género y ya no tengo la misma obligación, suponiendo que mantuviéramos una cosa así, o que dijera, ya no soy la persona que contrató, pues creo que no resistiría un análisis judicial en un caso concreto. Lo delicado es entonces que los hechos, las obligaciones, los contratos que haya llevado a cabo con la identidad anterior no podrían ser desconocidos. Incluso el acta de nacimiento permanecerá ahí precisamente para, como reserva para dirimir estas cuestiones en caso de necesidad. ¿Sí? Y como todo derecho a la intimidad, solamente tendría que ser develado por una orden judicial en un caso concreto. Pero creo que sí tendría que pensarse en este respeto, que no se cause perjuicio a terceros, seguiría siendo el límite, que no se transgreda el orden público y concretamente que no se preste a evadir responsabilidades civiles o penales, como en el caso de España. ¿Sí? Sí, me parece muy, muy clara esa precisión de que no se afecte a terceros ni a la moral, decía, ¿no? Según el texto alemán. Pero evidentemente que este es un tema que va a dar para mucho, porque todavía hay muchísimos derechos que van a estar por allí indefinidos y que serán materia también de la adaptación legislativa, si es que los legisladores deciden regularla, o bien seguirá siendo materia de pronunciamientos jurisdiccionales. Aquí el punto es que ya se ha avanzado en estos temas.
pero siguen más, vienen más temas, por ejemplo, lo relacionado con la cuestión genética, ¿no? De que es posible ahora introducir cambios genéticos a su propia estructura mediante procedimientos médicos, ¿no? Entonces serán, así como ahora es muy común las intervenciones estéticas, pues también va a ser común que hasta genéticamente se puedan alterar. Si se puede cambiar de sexo a través de operaciones quirúrgicas, también genéticamente. Por ahí también se habla de una reasignación no solo sexogenérica, sino también transespecie, es decir, que puedan incluir algunos genes de otra especie animal para el ser humano, y entonces allí sí se ve como un exceso, ¿no? Porque habría que pensar si se afecta a terceros, afectando digamos, la estructura genética humana, ¿no? Eso sería un tema que habría que explorar, pero también está muy, muy extraño, ¿no? Y al rato va a decir, es que yo me autopercibo como perro, ¿no? O como un animal en peligro de extinción, ¿no? Yo soy perico o soy alguna especie, y nada más porque yo lo digo, porque ya basta con que alguien se autoescriba para que sea considerado como tal. Pero en fin, son muchos temas. Aquí me gustaría retomar esta jurisprudencia, la 4 de 2019, cuando habla del libre desarrollo de la personalidad, su dimensión interna y externa. Dice que la libertad indefinida, que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se complementa las otras libertades específicas. Entonces aquí habla de esta característica complementaria de las libertades amparadas por el libre desarrollo de la personalidad, y las otras específicas, que no las llama como principales, serían la libertad de conciencia, la libertad de expresión, etcétera, puesto que su función es salvaguardar la esfera personal. Es decir, el libre desarrollo personal de la personalidad corresponde al ámbito estrictamente personal, que no se encuentra protegida por las libertades tradicionales y concretas. Es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. La doctrina señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, dice la jurisprudencia, el derecho da cobertura a una genérica libertad de acción que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una esfera de privacidad del individuo contra las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de las dimensiones. Es decir, aun cuando se entiendan complementarias, en realidad tienen un referente en una libertad digamos, tradicional, como le llaman, ¿no? Una libertad concreta. Entonces, sí estamos en presencia de temas muy relevantes para la Judicatura Federal y en concreto de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, para ir diseñando este esquema de libertades complementarias que me parece a mí serían de la mayor relevancia porque corresponden a las decisiones personales que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con el estatus que guarda frente a la sociedad, como su identidad sexual, su estado civil e incluso, decía yo, hasta la muerte digna, ¿no? No sé si quisieras comentar algo ya al final, porque ya estamos a Sí, unos minutos. que en este tema del uso lúdico de la marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que
no hay cobertura para que el Estado mexicano pueda perseguir como objetivo un ideal de excelencia humana. ¿Sí? Aquí me parece que el Estado sí está obligado a preservar ciertos derechos fundamentales, un orden público, un bien común. ¿Sí? Y si bien no está, no hay un soporte expreso sobre un ideal de excelencia humana, está la misma dignidad humana, preservar la dignidad humana. ¿Sí? Y todo se va a reducir entonces a qué contenido le vamos a dar a la dignidad humana. ¿Sí? Y está demostrado en este análisis que hacen algunos autores sobre este papel de las Cortes Constitucionales. El libro se llama Argentina, la lucha judicial por la democracia y los derechos humanos, y se analiza un periodo de las resoluciones de la Corte Argentina donde se puede advertir cómo, dependiendo de la carga ideológica de sus ministros o de sus jueces constitucionales, va a ser la decisión. ¿Sí? Como ocurre con todas las instituciones del Estado. Nosotros, los que encarnamos al Estado o las instituciones del Estado, somos los que vamos y tenemos la responsabilidad de darle contenido a estos conceptos, que finalmente van a depender de las cargas ideológicas y de la ideología predominante, como ocurre en cualquier momento de la sociedad. Te agradezco mucho que me hayas invitado y agradezco desde luego a la Fundación Aguirre y Azuela y demás que me hayan hecho favor también de aceptarme como invitado. Muchas gracias. Pues Bueno, si me permiten, magistrados, porque estamos de plácemes y no sería de bien nacidos, ni hablaría muy bien de nuestra búsqueda de la excelencia, no premiar y reconocer la anfitrionía de don Luis Vega y la participación realmente estupenda del magistrado Neófito López Ramos. Antes de esos reconocimientos, muy brevemente, porque ya estamos, como dijo don Luis, sobre el tiempo, encontramos en el chat un par de preguntas muy inteligentes de don César Ruiz. Si la percepción de género es personalísima y privada, ¿por qué es posible ordenar a los demás a adoptar un lenguaje que se adecue a esta autopercepción personal? Me parece importante. Esto es, ¿los demás están obligados jurídicamente a cambiar la forma como se dirigen a una persona o es una obligación moral? ¿No? El asunto del todes y de leyes, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la autopercepción? No debe tener un sustento mínimo en la realidad. Y dice, una cosa es aceptar que un hombre se perciba como mujer y otra que todos tengamos que pretender que es mujer. En concepto de César Ruiz, sexo es distinto a género, de nuevo, ¿no? Como ha quedado claro. Bueno, me parece que hay aquí preguntas de una enorme profundidad. Difícilmente se pueden responder a bote pronto, pero quizás sería muy bueno antes de que cerremos este programa que lo hagamos con broche de oro y sus percepciones al respecto, don Luis, don Neófito. Pues, a ver, nuestro invitado, Neo. Gracias. Sí, desde luego que es... Puro Oaxaca, ya ve que... Sí, las sí, cuñas sí. que se ponen los oaxaqueños. Mi querido César, qué pregunta tan inteligente, tan precisa, porque desde luego que moral y derecho en una época estuvieron unidos. ¿Sí? Basta leer la Biblia para encontrar ahí esa unidad. Se desliga el derecho y ahora debemos reconocer si estos derechos realmente crean obligaciones o solo crean deberes o solo reglas de corte moral o ético. Desde luego que la convivencia armónica, la prohibición de discriminar, sí impacta para las autoridades, pero también puede influir en las relaciones sociales, y me quedaría con la idea de que, salvo que
cause un daño de manera dolosa, no habría reprimenda para alguien que, desconociendo esa autopercepción, se dirija a la persona con esa apariencia que pudiera resultarle atribuible a cierto sexo o a cierto género. Creo que no genera una obligación que pudiera ser exigible de manera general, y que solo cuando haya ese ánimo de deshonra, de descrédito, de afectar esa percepción, es cuando sería sancionada por el derecho. Pues brillante, ¿no, don queridísimo don Luis? Hombre, qué barbaridad. Una respuesta que mejor imposible. Perdón, que interrumpí. Sí. Adelante. Y además, justo con elementos normativos y morales, ¿no? Para resolver esto. Y claro, podríamos también recordar que los derechos de la personalidad se ejercen erga omnes. Entonces, si alguien tiene un nombre, tiene derecho al nombre y tiene derecho a que todos los demás lo conozcan y se dirijan a él con ese nombre. Por eso se reconoce el derecho a cambiar el nombre, ¿no? Y también el sexo, es decir, o el género, y entonces, si puede cambiar de sexo, pues le va a corresponder un género. Y si tiene derecho a ello, también tiene derecho a oponerse erga omnes frente a todos los demás para que los demás le reconozcan ese derecho. El problema es cuando no se conoce ese cambio, ¿no? Estoy ante una persona que tiene una presencia de mujer y se autopercibe ella como hombre y exige que se le hable de esa manera, pero si yo no la conozco, yo no lo sé. Como ocurre también cuando uno no conoce el nombre de las personas, pues no les habla por su nombre. Oiga, señorita, oiga, señor, o disculpe, o señor, ¿no? ¿Ya? Decirle de esa manera, porque no se conoce, pero en el momento en que ya se presenta y se ostenta ante la sociedad de alguna manera, tendría que decírselo, reconocérselo y hablarle como le correspondería. Por eso decía yo hasta dónde este reconocimiento de los derechos el libre desarrollo de la personalidad va a impactar en la sociedad. Y esto estamos hablando de un cambio sexogenérico, pero podríamos hablar del tema del lenguaje. El lenguaje, ya la Corte, al menos el señor presidente Saldívar, ha reconocido que el lenguaje, digamos, no sexista, el lenguaje incluyente, no tiene aportes, digamos, de corrección lingüístico, gramatical o estructural del lenguaje, sino que más bien es una expresión de protesta, una manera de visibilizar a estos grupos vulnerables y que de alguna forma puedan tener ellos esta presencia y ese reconocimiento por parte de los demás. Pero creo que apenas estamos en ciernes. Aún falta mucho por decir para poder adoptar una postura definitiva. Por el momento hay muchas complicaciones en relación con el uso del lenguaje. Hay muchos que están en contra del lenguaje incluyente y hay quienes están a favor del lenguaje incluyente y no por la corrección lingüística. Es un problema cultural, es un tema de lucha, es un tema de reclamo de derechos y es un tema también de carácter, digamos, jurídico y sociológico. Es todo un tema, sería muy complicado. Las preguntas inteligentes no siempre tienen las mejores respuestas inteligentes, ¿no? Pues esto ha sido inteligentísima, si me permiten, las dos. Las preguntas, desde luego, y las respuestas de ustedes. Es un honor contar con un jurista de la talla como Luis Vega Ramírez en la anfitrionía de esta sección del programa Criterios del Poder Judicial. Yo quiero manifestar
mis mayores plácemes al respecto y agradecerle muy cumplidamente al señor magistrado Luis Vega que nos haga este honor. Y qué mejor que haber empezado esta sección con don Neófito López Ramos y un tema como este que tiene tantísimas aristas y que se han manejado con tanta profesionalidad y tanto conocimiento de causa. Nunca mejor dicho. Si me permiten, vamos a plantear los reconocimientos en la pantalla, firmados por nuestro director general, tanto a don Luis Vega Ramírez como anfitrión de este programa y a don Neófito López Ramos como ponente de excelencia. Por supuesto se los haremos llegar físicamente, pero por lo pronto vaya la constancia de nuestro cariño, nuestro agradecimiento más puntual. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Doctor. mi querido doctor. También algo que quieras mencionar finalmente, mi querido Neo. Pues agradecer nuevamente tu anfitrionía y desde luego el espacio que nos ha otorgado esta fundación con tantos nombres tan queridos y reconocidos, no solo por mí, sino nacional e internacionalmente. Los agradecidos somos nosotros, señor magistrado. Don Luis, ¿quiere usted cerrar? Muchas gracias. Pues solamente cerraría diciendo que el derecho lo construimos entre todos. Es un producto social y cultural. Somos receptores privilegiados de nuestra historia y que necesitamos ahora poner nuestro granito de arena para consolidar un eslabón en esta gran cadena que somos la cultura occidental y particularmente la mexicana, aportando nuestro quehacer y en la construcción de los derechos. Yo agradezco mucho a la Fundación esta oportunidad que me permiten de estrenarme como anfitrión, de empezar a aprender a cómo ir dirigiendo asertivamente una sesión como esta. Muchísimas gracias. No, pues si este es el comienzo del aprendizaje, don Luis, ¿cómo estará ya la consumación? Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Dice Ana Luisa Ordóñez, nuestra querida amiga, felicidades por las ponencias, excelentes e interesantes temas. Sí, yo quiero destacar esto, ¿no? Que no le hemos sacado la vuelta a temas tan espinosos y que se han tocado, ya lo digo, con excelencia, con rigor técnico, con visión ética también. Gracias por el honor, dice Ana Luisa, y yo me sumo a su comentario. Muchos saludos. Y bien, pues efectivamente nos vamos a estar viendo mes con mes en esta sección civil de criterios del Poder Judicial con la anfitrionía de excelencia de don Luis Vega Ramírez. De nueva cuenta quiero pedirle una disculpa tanto a nuestro anfitrión como a nuestro ponente, a la fundación que nos recibe para esta aula Tiempo de Derechos y a todas y todos ustedes por mi retraso. Creo que ya no debemos confiarnos en absoluto. El tráfico nunca volverá a ser como en época de la pandemia. Si me permiten nada más hacer un par de comentarios. Sí, nada que escapar al doctor Estrada Michel, porque al contrario se multiplica y amanece en Puebla, come en Morelia y cena en la Ciudad de México y cumple con todos sus compromisos. Entonces, nada que disculparle, doctor. Al contrario, muchas gracias por todo su compromiso y por multiplicarse y estar en todos nuestros eventos y en todo el esfuerzo académico que se hace desde la Fundación. Don Luis, de nuevo, bueno, y de entrada yo también por lo mismo lo comento por el doctor Estrada, porque estaba en la misma situación. Yo también tengo que estar de un lado para otro, entonces ahorita estoy en traslado, pero sigo escuchando muy atentamente todo el conversatorio y no me queda más que precisamente por lo mismo darle muchas gracias, magistrado Neófito, por su respuesta. Nosotros no tenemos una línea o una base, sino nos gusta escuchar los distintos razonamientos de todas las posturas y tratar así de formar una visión más objetiva. Sin duda su respuesta nos da mucha luz sobre nuestros propios criterios e ir forjando un propio pensamiento. Muchísimas gracias por respondernos tan exhaustivamente y tan sinceramente nuestras preguntas. Y don Luis Vega, la verdad es que va a ser un honor tenerlo, insisto, de nuevo cada mes. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y pues bienvenido a su programa. Muchísimas gracias, un honor, un honor. Muchísimas gracias a usted y a nuestro auditorio, pues
recordarle que nos vemos el próximo jueves estrenando nuestra sección de los criterios del Poder Judicial en materia laboral y esperamos contar de nuevo con su presencia. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Abrazo grande.